Voy a enseñarles a hablar, y no solo a hablar normalmente, no como un normie mascullando, a hablar de forma excepcional. Llevo con este canal de YouTube unos 2 meses, no mucho tiempo, y de todas las preguntas que recibo, y recibo muchísimas, la de cómo hablar es probablemente la que más me hacen. Es constante. Tate, ¿cómo hablas tan bien? ¿Cómo puedo hablar como tú? Tate, ¿cómo eres capaz de hablar tanto tiempo sin equivocarte, sin meter la pata? La gente quiere esta mierda. Tate, quiero aprender a hablar. Por lo tanto, sí, exactamente por eso estoy haciendo esto. Así que esto no va a tener edición ni mierda sofisticada. Solo presten atención. Ok, concéntrense. Voy a soltar algo de código fuente aquí gratis. Conocimiento puro, sin filtrar. Antes de decirles exactamente cómo hablar mejor, antes de meterme en la mecánica de la oratoria, hay algunas cosas que deberían saber de antemano. Algunas jodidas cosas fundamentales. Y una de esas cosas es por qué. ¿Por qué deberían siquiera considerar mejorar su habla en primer lugar? ¿Cuál es la motivación? Si nunca me has visto antes, y es la primera vez que me estás viendo, y justo estoy haciendo un video sobre cómo articular y proyectar como yo, probablemente te estarás preguntando por qué ahora. ¿Por qué este énfasis en hablar por parte de este tipo? Y puedo dar innumerables ejemplos. Muchísimas razones por las que hablar bien es crucial, pero la que quiero dar, con la que quiero empezar, es la que tiene más impacto. La que corta la mierda innecesaria. Necesitas ver la vida como nada más que dominios. Y por dominios me refiero a secciones del mundo, áreas, arenas, nichos, en las que puedes entrar y dominar, volverte competente, un experto, un dominador en esa área específica. Les daré un ejemplo. Soy kickboxer, ¿entiendes? Entonces, un buen dominio para mí sería entrar al ring. Esa es mi arena. Ahí es donde aplico mis habilidades, donde entiendo las reglas, los matices, donde lucho por la maestría. Y hablar, el habla efectiva, convincente, esa es otra área, y es una universal. Operas en ese dominio cada día, te des cuenta o no. Cada interacción, cada conversación, cada negociación, estás operando en el dominio del habla, y la mayoría de los hombres son aficionados en esa arena. El mundo está hecho de dominios, ¿ok? Y tu competencia, tu nivel de habilidad y efectividad, dependerá del dominio en el que te encuentres en ese momento. Por ejemplo, estamos sentados frente a una cámara, así que mi dominio en este momento es frente a una cámara. Me siento bastante cómodo en este dominio, lo domino, pero si me dijeras que me ate a un acantilado y vaya a hacer rappel, no podría, ¿entiendes? Porque ese no es mi dominio. La gente que hace rappel, ellos son geniales en eso, ese es su dominio. Así que, a medida que empiezas a ver el mundo de manera diferente, y empiezas a ver el mundo a través de diferentes dominios, y esto es un dominio, y él es bueno en eso porque está en su dominio, y todos son solo diferentes dominios, empiezas a entender cómo te vuelves bueno en las cosas, cómo se construye la habilidad real. Ahora, la razón por la que hablar es tan importante, y ser capaz de comunicarse en general es importante, es porque hablar es el dominio más grande en el mundo. Nombre un escenario, solo uno, que no sea solo personas hablándose unas a otras, o mejor aún, nombre un escenario o un dominio que no sea más grande que simplemente personas hablándose unas a otras. Por favor, entiendan que el mundo entero es solo comunicación, ¿ok? Puedes extrapolar todo el día, no importa. Finalmente, el mundo entero es solo personas jodidamente hablándose unas a otras y entendiendo sus puntos y comunicándose. Y eso hace que hablar, y la comunicación en general, sea el dominio más grande en el mundo. No hay un dominio en el planeta que no esté de alguna manera ligado a hablar, haciéndolo el dominio más grande en el mundo. Y entonces pensé, jodidamente pensé para mí, ok, soy bueno en golf, genial, pero después de salir del campo de golf, soy un poco inútil, ¿entiendes? No soy bueno en cualquier cosa, como sí, claro. Te llevaré al campo de golf y te patearé el trasero en básicamente cualquier cosa durante las próximas 4 horas. Sin duda, es mi dominio. Pero salimos del campo de golf, me pongo zapatos normales y me quito el guante. Y soy bastante inútil, ¿verdad? Y empecé a pensar para mí mismo, ok, ¿cuál es la área más grande de la vida que si la domino, si me convierto en un maestro en ella, me daría la mayor confianza y competencia sin importar qué, sin importar la situación, sin importar el dominio específico? Y lo que empiezas a darte cuenta, lo que descubres, es que es básicamente solo ser capaz de articularse a sí mismo y ser capaz de hablar mejor que todos los demás. La capacidad de comunicarse con impacto y efectividad. Esa es la base universal del éxito y la influencia. Si te das cuenta, si realmente lo analizas sin la mierda que te vende la gente,
Si te fijas en quiénes son los hombres con mayor impacto, los que tienen más poder, los que mueven las agujas en este mundo, todos ellos, sin excepción, dominan el arte de la comunicación. Saben hablar, saben articular sus ideas, saben persuadir, saben vender su visión al mundo, porque como dije antes, el mundo entero es comunicación, y es un ciclo jodidamente virtuoso. Cuanto mejor te vuelves hablando, comunicando tus ideas, expresando tu valía, más respeto ganas. Cuanto más respeto ganas, más confianza construyes, y esa confianza, a su vez, te hace un comunicador aún más potente y persuasivo. Te permite entrar en dominios nuevos con una base de confianza y capacidad probada en el dominio universal más grande que existe, el habla. Piensa en ello. Si dominas el dominio del habla, si puedes expresarte con claridad, convicción y carisma en cualquier situación, ¿en cuántos otros dominios te da eso una ventaja instantánea? En los negocios, obviamente. Las ventas son pura comunicación efectiva. La negociación, pura comunicación bajo presión. El liderazgo, pura comunicación inspiradora. En las relaciones, la capacidad de expresar tus intenciones, tus emociones, tus necesidades, con claridad y autenticidad. En el combate, la comunicación no verbal, la capacidad de proyectar fortaleza sin palabras. La mayoría de los hombres ignoran esta mierda. La habilidad más importante para operar en la vida, y la dejan atrofiarse. Prefieren enfocarse en habilidades técnicas nicho o en otras áreas, y descuidan la base de la comunicación, y se limitan a sí mismos enormemente. Pueden ser genios en su campo, sí, pero si no pueden articular su valor, si no pueden convencer a otros de su brillantez, si no pueden vender su visión, su impacto se queda limitado a su pequeño círculo. Tienes que ser capaz de manejar las palabras correctamente y transmitir tus ideas mejor que la otra persona para ganar una discusión. Eso es hablar. Vas a un concesionario de coches, intentando negociar un precio de oro. Eso es hablar. Estás con una chica en la cama y se está poniendo jodida. ¿Cuándo? Cuando le susurras al oído de la manera correcta. No se está mojando cuando tú le susurras porque no sabes cómo carajo hablar correctamente. Estás diciendo las cosas equivocadas. Estás tropezando con tus palabras. No estás usando las putísimas palabras adecuadas. Es todo hablar. Es todo jodida comunicación. Lo que lo convierte en el dominio más grande en el mundo. El más importante. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no tomarías la responsabilidad de dominar ese dominio? Porque si lo dominas, si te conviertes en un maestro de la comunicación, estás caminando sobre el agua a través de la mayoría de la vida. Mi vida se ha vuelto muchísimo más fácil y muchísimo mejor desde que aprendí a hablar correctamente. Y eso no es solo dinero. He hecho una cantidad de dinero porque aprendí a hablar. Ahora, sea eso negociando acuerdos, sea convenciendo a la gente para que me escuche. ¿Por qué me ves? ¿Por qué me estás viendo ahora mismo? ¿Es porque no sé hablar? ¿O es porque a veces digo mierdas y tú piensas, cabrón, este tipo lo entiende, este tipo sabe de lo que está hablando? Así que me ha hecho una cantidad de dinero, ha cambiado mi vida en numerosas formas, ha mejorado mis relaciones, ha conseguido lo que quiero en numerosas putísimas ocasiones. Y lo mejor de todo esto, joder, es que puedes aprender esto gratis. Esto no es alguna mierda de webinar, o alguna charla de mierda a la que necesites ir y gastar miles de dólares, o una pieza de tecnología que necesites enchufar en tu cerebro para aprender a hacerlo. Puede hacerse muy barato. Así que ahora ya saben por qué es importante, porque es básicamente el dominio más grande en el mundo, y saben que el mundo está lleno de dominios, así que si vas a dominar uno, bien podrías dominar el más grande. Porque literalmente mete sus dedos en cada pastel de la tierra, ¿ok? Tendrás que hacer algo hoy, no sé qué. Tal vez tengas trabajo, tal vez tengas una cita. Joder, te garantizo que si aprendes a hablar mejor, de hecho, ni siquiera lo estoy garantizando. Estoy absolutamente positivo de que si aprendes a hablar mejor, el escenario iría mejor, más fluidamente, y tendrías una mejor interacción debido a eso. Punto, ¿ok? Y la razón para eso es porque el 99% de la gente es jodidamente terrible hablando, jodidamente espantosos. Miren a la mayoría de los youtubers, joder, miren a la mayoría de los youtubers, y les puedo decir por experiencia de primera mano, han escrito cada punto, cada coma, cada oración, cada párrafo, cada página completamente de pies a cabeza. No saben hablar. Necesitan escribir completamente todo lo que dicen para no equivocarse. Simplemente miren una cita. La mayoría de la gente es completamente inepta al hablar. Ah, bueno... ¿y qué tal? ¿Qué carajo estás diciendo? La mayoría de la gente literalmente no puede hablar correctamente. Ahora,
Eso no quiere decir que no puedan comunicarse lo suficiente para sobrevivir en la vida, ¿entiendes? Para conseguir lo básico, para hacerse entender de forma mínima. Pero en general, son jodidamente malos comunicándose, y la razón para eso es porque nunca se les enseñó a hablar. Aprendes de tus padres, las bases, y luego llegas a un cierto nivel de habilidad que es lo suficientemente bueno para encajar con la sociedad, para no ser un idiota completo que nadie entiende. Y más allá de eso, realmente no necesitas aprender nada mejor. Se congela, y entonces te quedas atascado en este nivel de comunicación. Como que no vas a ser un idiota, la gente te va a entender de manera básica, pero ciertamente no lo suficiente para prosperar o para regodearte en el mundo, para destacar. Y por eso tanta gente está jodida en esta área, porque aprendes durante 15 años, aprendes a construir oraciones y a deletrear y a usar la gramática y toda esta mierda académica, y quizás a hacer un par de bromas de mierda para ser socialmente aceptable. Cumples 15, 16 años. Bang, tu capacidad para hablar es lo suficientemente buena para encajar con la sociedad, para no ser un paria. Entonces, ¿por qué carajo más necesitarías aprender a hablar? ¿Para qué más necesitas ese nivel de habilidad, si ya cumples el requisito mínimo? Así que la gente simplemente se detiene, se conforma con la mediocridad verbal, porque el sistema y la sociedad no les exigen más para encajar. Y esa es la tragedia, que dejan de lado la herramienta más poderosa que tienen para influir, para persuadir, para liderar. La dejan oxidarse mientras se centran en otras putísimas cosas que importan menos en el gran esquema de la vida. Dejan de pulir la habilidad que les permitiría dominar el dominio más grande que existe, la comunicación. Ustedes son mayores que yo, algunos de ustedes mayores que yo, y yo soy muchísimo mejor hablando que ustedes. ¿Cómo es eso posible? Han estado hablando, han practicado esa mierda más tiempo que yo. ¿Cómo eso es posible? Eso no tiene ningún sentido lógico. Es porque cuando cumpliste 15 años, paraste de aprender a hablar. Sí, podías hablar, lo suficiente, ¿ok? Tus habilidades para hablar eran lo suficientemente buenas para comunicarte, para encajar con todos a tu alrededor, y tu nivel de oratoria era lo suficientemente bueno para hacerte entender, para transmitir tus ideas en su mayoría, quizás, para tirarte a un 4 en una cita, o a veces conseguir un ascenso de mierda. Pero yo pensé, a la mierda con eso. No me conformo con lo suficientemente bueno. No, yo quiero ser bueno hablando. Realmente bueno. Excepcional. Así que yo no me detuve a los 15 o 16 o 17, ni a los 20 o 21. Seguí intentando mejorar hablando, constantemente, siempre buscando pulir esa habilidad. Ahora, la forma en que haces eso, hay algunas formas, unos métodos. Ok, los he usado yo mismo. Son los que funcionan. Pueden usarlos si quieren. Se los estoy diciendo. Justo. Ahora. Si quieren aprender a hablar. Vinieron a mí para aprender. Y yo les voy a enseñar. Les voy a enseñar cómo yo aprendí. Cómo se hace esta mierda. Así que solo aprendan de mí. Presten atención. Adhiéranse a principios. Hay numerosos métodos que pueden usar para aumentar la capacidad con la que son capaces de hablar. Una es el vocabulario. Digo palabras que ustedes no saben. Joder. Lo sé de buena fuente, y no solo porque pueda asumirlo. Me usas palabras que no entiendo. Estuve en una cita hace 2 semanas. Ella estaba como, oh sí, puedo notar que sabes que te fue bien en inglés en la escuela porque has dicho algunas palabras que no entiendo. Yo estaba como, bueno, sí, obviamente soy un G, ¿qué carajos esperabas de mí? Pero tantísima gente tiene vocabularios limitados. Usarán las mismas 1000 o 2000 palabras una y otra vez para toda su vida. De hecho, creo que eso es un estudio. Creo que para ser considerado fluido en un idioma, solo necesitas aprender alrededor de 1000 de las palabras más comunes en ese idioma para ser considerado fluido. Ok, así que 1000 palabras es considerado fluido. Estoy bastante seguro de que hay 20.000 palabras en la literatura inglesa. Perdón, en el idioma inglés. 20 million. ¿Saben lo que es el 10%? El 1% es casi nada. Literalmente nada. Entonces, la primera forma en que van a poder hablar mejor es expandiendo su vocabulario, tener más palabras a su disposición para expresar sus ideas con precisión y con impacto, no sonar como los robots repetitivos que son la mayoría de la gente. Pueden usar palabras para expresar sus ideas más fácilmente, en lugar de tartamudear y hacer i, a, i, u, cuando quieran construir una frase, hacer un punto claro. La manera en cómo puedes aprender nuevas palabras es escuchando grabaciones de conferencias o podcasts.
Yo solía escuchar mucho a mis superiores cuando era más joven. No estaba escuchando letras de rap ni esa mierda, joder. Estaba escuchando a gente hablar, usando buenas palabras. Y cada vez que veía una palabra, o escuchaba una palabra que no sabía, solo levantaba la mano, ¿entienden? Simplemente lo googleaba, joder. ¿Qué carajo significa fraternizar? ¿Qué carajo significa ostentoso? ¿Qué carajo significan estas palabras? Así que simplemente lo googleaba, ¿entienden? Buscaba su significado. Entonces, si se encuentran con una palabra, la escriben, la googlean, y luego hacen un esfuerzo deliberado. Hacen un esfuerzo deliberado para intentar usar esa palabra en su vida diaria, para incrustarla. Así que tendré palabras favoritas. Mis amigos dirán esto todo el tiempo, joder. Dirán, oh, tienes una palabra nueva. Como que empezaré a decir palabras al azar todo el tiempo, ¿entiendes? Más de lo que necesito, joder. Como cohesión, o cohesivo, o alguna mierda similar que no necesito decir necesariamente, pero deliberadamente haré el esfuerzo para entretejerla en mis putísimas frases, para que se vuelva natural. Así que escuchen podcasts. He hecho un video sobre podcasts que deberían escuchar, que les ayudarán a mejorar en redacción, pero también son hablados por gente realmente buena e inteligente que sabe cómo hablar. Así que pueden simplemente, joder, robar palabras de ellos. Pero en general, escuchen podcasts en general, ¿ok? Va a mostrarles palabras que no sabían. No tienen que ser como Eminem, joder. No estoy diciendo que lean el diccionario de mierda. Eso es para maricas. Solo escuchen podcasts. Cada vez que se encuentren con una palabra que no conocen, sean humildes. No sé qué significan algunas palabras, joder. Bien, ¿a quién carajo le importa? Simplemente escríbanla, googlenla, ¿ok? Pónganse buenos en eso. Les garantizo que cuando alguien les pregunte, oh, ¿cómo sabes esa palabra? No pensarán, oh, la escuchaste en un podcast y la escribiste como un artista. Joder, number. Obviamente la sé porque soy simplemente mejor hablando que ustedes. Joder. Así es. Ok. Ese es el número 1. Aumenten su vocabulario. Súper importante. En segundo lugar, una cosa es poder saber un montón de palabras, pero es completamente diferente ser capaz de ponerlas en frases y hablar de forma concisa, fluida, sin tropezar. Ahora, de nuevo, esto es una especie de coincidencia para mí. Es algo que he cultivado. Pero no es una coincidencia que la gente que escucha y la gente que lee, joder, la gente que consume información de forma constante, tiende a articularse de manera mejor, porque estás entrenando tu cerebro a procesar y a ensamblar. Necesitan escribir más. Si me están viendo, son redactores publicitarios. No significa que sea su profesión, sino que operan con la lógica del redactor. Por eso digo, y lo repito, escriban todos los días, no solo por la habilidad de escribir en sí misma, sino por la habilidad dentro de la habilidad, que es aprender a formular oraciones de forma efectiva, porque lo que te das cuenta, inconscientemente, a medida que construyes más oraciones, que practicas su ensamblaje, las verás en tu cabeza, estarán alineadas, y mientras las ves en tu cabeza, como si fuera un teleprompter interno, no necesitas pensar activamente en qué decir a continuación, porque ya está allí, está preparado, está listo. Mientras estoy hablando ahora mismo, en este momento, tengo 3, 4, 5 oraciones alineadas en mi cabeza que estoy listo para lanzar, para arrancar y hablar. Bang, sale eso, bang, se acerca una nueva oración, bien, y viene, y mientras sigo hablando, otro entra en la alineación y otro está siendo recargado, preparado, y la forma en que soy, joder, la forma en que soy capaz de hacerlo, es porque todo lo que hago es escribir, constantemente, y porque escribo, he practicado, sé cómo construir oraciones, cómo ensamblarlas de forma lógica y con impacto, lo cual es una habilidad en sí misma. Bueno, entonces, necesitan escribir más, mucho más de lo que creen necesario. Sugiero, si quieren aprender a escribir, joder, y a construir esas oraciones efectivas, conviértanse en un redactor publicitario. No tienen que trabajar en una agencia. Estudien el oficio. Es la mejor manera para forzarse a escribir más, con un propósito. Sugiero, si quieren aprender a escribir, si quieren dominar la formulación de oraciones, conviértanse en un redactor. Es la mejor maldita manera de aprender la habilidad. Puedes escribir novelas si quieres, si eso es lo que te interesa en términos de ficción, pero si quieres aprender a hacer dinero, sí, y ve, aprender a escribir buenas oraciones cohesivas, oraciones que conecten y fluyan, que tengan impacto. Aprende a ser un redactor,
porque el arte de la redacción publicitaria, en su núcleo, es el arte de ensamblar palabras y frases para un objetivo, y ese arte te entrena la mente. Pero para aquellos de ustedes que hacen el trabajo, que están comprometidos, les recomiendo que hagan esto. No necesitan usar una cámara como yo, una cámara profesional. Pueden usar su teléfono, los videos van a estar bien, funcionarán, pero deben estar cómodos. Como dije, dominen este dominio, estar frente a una cámara, hablando sin red de seguridad. Yo puedo hablar durante 1 hora y media, y durante esa hora y media, en el fondo, joder. Estoy pensando, si me jodo ahora, voy a tener que repetir todo el video, pero no lo hago, porque estoy bien, lo he practicado. Ustedes solo tendrán que sentarse allí y hablar en cámara, hablar, formular sus ideas, usar las palabras que han aprendido de la primera cosa. Una vez que hayan aprendido las palabras del consejo 1 y hayan comenzado a escribir y aprendido a construir oraciones con el consejo 2, las pondrán en práctica con la clave 3 y hablarán en la cámara. Y la clave brutal, es tener 0 cortes y 0 tomas. Lo que sucederá es que a medida que lo haces más y más, y te niegas a rendirte y haces las repeticiones, te pones a prueba, construyes mucho estrés, mejorarás en eso. Bien, y no lleva tanto tiempo, está bien, es un proceso rápido una vez que te comprometes. Y la razón por la que digo para subir a la cámara es porque no se vuelve mucho más difícil que esto. Jodidamente, no se vuelve mucho más difícil. Hablando con alguien en una conversación cara a cara, creo que lo único más difícil que esto estaría hablando en público, a una audiencia masiva, un estadio lleno, pero hablando con alguien en una conversación, o tener una cita o algo, no es nada. Eso es jodidamente fácil en comparación con hablarle a una cámara que va a salir para miles de personas. Es difícil, especialmente sin cortes o tomas, ¿verdad? Estás hablando con alguien, y en la mayoría de las conversaciones, al menos obtienes un 50% de aportes de su parte. Te lanzan preguntas, hacen comentarios. Estás hablando con una cámara, eres todo tú, como si estuviera involucrándote solo, sin mí para rellenar los huecos, sin mi contribución conversacional. Si solo hablaba el 50% del tiempo, habría muchas brechas. Bien, muchos silencios incómodos o la necesidad de autointerrumpirme y reiniciar. Por lo tanto, es tan difícil como se trata, para aprender, lo cual es bueno, porque si puedes dominar esto, si puedes ser un maestro en hablar sin red de seguridad a una cámara, podrás hablar en cualquier escenario. Te da la confianza, la habilidad, para operar en cualquier escenario conversacional, sin sudar y sin tropezar. Te digo, hombre, literalmente, fui a una cita hace un par de días, y ella literalmente me dijo literalmente, porque realmente estás bueno hablando. Joder, sí. Puedo hacerte sentir cosas, puedo hacerte imaginar cosas que no estaban ahí antes. Puedo formular oraciones y transmitir mis ideas, mejor que cualquier otro tipo con el que hayas hablado en tu vida. Y las mujeres se enamoran con lo que escuchan, así que si puedes dominar el arte de hablar, la comunicación, vas a ser bueno, vas a ser muy bueno. Pero no es solo eso, no se limita a la interacción con mujeres. Si tengo una conversación con mi socio comercial, joder, puedo articular mis ideas mejor que él. Y él está mejorando, es cierto, pero si hablo con un extraño, cualquier cosa que quiera decirles, cualquier argumento que tenga, cualquier punto que crea que es mejor que el de ellos, están jodidos. No tienen ninguna posibilidad en absoluto de ganar en una batalla de articulación. ¿De qué color es el cielo? Azul. La respuesta obvia. Joder, alguien vino a mí y dijo, el cielo es jodidamente rosa. Lo siento, si digo que el cielo es jodidamente rosa, y ellos dicen, no, es azul. Pero estoy mejor hablando que ellos, soy mejor articulando, soy más convincente. Finalmente, joder, puede tomar un par de horas de conversación. Usaré las palabras, usaré la estructura, y finalmente, no me importa qué estupidez saque de mi maldito trasero como argumento. Los convenceré, incluso si no es al 100% de convicción. Convenceré hasta cierto punto. Haré que duden de su propia percepción. Haré que consideren la posibilidad. En algunos días, tal vez, el cielo es rosa, les diré. Y la razón por la que es rosa se debe al smog en Londres. Y así, cuando hay una puesta de sol, ilumina el cielo de rosa, y por lo tanto, el cielo es de color rosa, ¿entiendes? Tengo razón, está bien. El punto es que serás capaz, tendrás la habilidad de diezmar a cualquiera, en cualquier batalla de articulación, en cualquier debate, en cualquier intento de convencer o persuadir. Tu capacidad de hablar, de ensamblar palabras, de presentar ideas, será tu arma, tu superpoder. Tendrás ese poder, el poder de la convicción verbal,
Y eso te abrirá puertas que de otro modo permanecerían cerradas. La gente no solo te escuchará, te creerá. Y cuando te creen, actúan. Y cuando actúan basándose en tus palabras, eso es poder, eso es influencia real. No tienes que obligarlos físicamente. Los convences, mueves sus mentes con la pura fuerza de tu argumentación y tu proyección. Imagina la ventaja desleal que tienes en cualquier interacción importante. Negociaciones comerciales, donde puedes presentar tu caso de forma tan persuasiva que inclinas la balanza a tu favor. Conversaciones donde puedes cambiar la perspectiva de alguien. Hacerlo ver el mundo a través de tus ojos. Al menos temporalmente, la capacidad de motivar e inspirar a un equipo, a seguidores, con la fuerza de tu visión y tu forma de articularla. Eso es mucho más potente que cualquier mierda autoritaria o de macho alfa barata que te enseñan por ahí. Es la dominación a través del intelecto y la comunicación. Y esta habilidad, una vez dominada, es un activo que nadie te puede quitar. El dinero puede irse, las posesiones pueden desaparecer, el físico puede deteriorarse con la edad, pero tu capacidad para hablar, para articular, para persuadir, eso se queda contigo. Es una herramienta que te sirve en cada etapa de la vida, en cada dominio que decidas explorar. Los hombres que invierten en esta mierda, en la habilidad de la oratoria, se convierten en una especie rara, en un mundo lleno de gente que tartamudea sus ideas, que se ahoga en sus propias dudas al hablar. Un hombre que se expresa con claridad, confianza y convicción destaca inmediatamente. Proyecta un tipo de poder y de seguridad que es jodidamente atractivo. Es el alfa en la conversación. Podía hablar, podía formular mis ideas, podía transmitir lo que quería decir, podía obtener mis puntos al otro lado, no solo para que los escucharan, sino para que los entendieran y resonaran, y podía convencer a la gente de alinear su pensamiento con mi pensamiento, hacerles ver mi perspectiva, hacerles considerar mi punto de vista con seriedad. Está bien, pero va a practicar, ¿de acuerdo? Como dije, esa mierda exige trabajo, no esperes que aparezca sola, pero si practicas, joder, si te dedicas a ello, lo dominarás. Ahora, otra cosa, otro beneficio colateral, otro subproducto que viene con hablar, que en sí mismo no es uniforme. Ya saben, es solo otro subproducto. Hay tantos subproductos de poder hacer esto. Es una locura la cantidad de beneficios inesperados. Otro subproducto de eso es que si eres capaz de hablar, de comunicarte eficazmente, estás mostrando experiencia, estás proyectando conocimiento y estás mostrando experiencia en el dominio más grande en el mundo. El dominio universal del habla. Lo que significa es que las personas asumirán de inmediato, instantáneamente, que usted es de alto calibre, o al menos un individuo muy competente. Harán esa conexión, automáticamente. Fui a cenar hace muchos años, cuando no tenía mucho dinero, y en este punto, financieramente hablando, no estaba ganando tanto dinero como ahora lo hago. Estaba haciendo bien, me defendía, pero no estaba haciendo dinero loco, esas sumas sin dudarlo, que es una superpotencia límite, una habilidad tan jodidamente potente que raya en lo sobrenatural. Me he salido con la mía con una mierda que racionalmente, que no pensé que masivas, y fui a cenar con estos chicos, gente que opera en otro nivel. Creo que he hablado de esto antes en otro contexto. Fui a cenar con estos chicos y yo estaba sentado en la mesa, Zen me saliera con la suya. ¿Por qué? Porque podía hablar, podía obtener mis puntos complejos, puntos incómodos, ponerlos del otro lado de la conversación, y el chico frente a mí, él estaba haciendo como $25,000 al mes, una cifra sólida. El chico a la derecha estaba haciendo 50,000 al mes, y el chico a la izquierda de mí estaba haciendo 80, y yo estoy sentado allí, en esa mesa, hacia mí, convencer a la gente, de alinear su pensamiento con mi pensamiento, incluso si inicialmente no estaban de acuerdo. Es poder puro, poder sobre la mente de otro. La única forma en que pude participar, mantener el respeto, para hablar. Si te expresas con fluidez, con convicción, con claridad, estás mostrando experiencia, estás proyectando que tienes un conocimiento, y estás mostrando experiencia en el dominio más grande en el mundo. Ser tomado en serio, no ser visto como el pobre idiota de la mesa, fue porque yo era el mejor en hablar. Mi capacidad para articularme, para formular mis ideas, para contribuir comunicación, lo que significa inmediatamente que las personas asumirán que usted es de alto calibre, o al menos un individuo muy competente, sin saber nada más sobre ti, solo por la conversación con perspicacia y con impacto.
Esa fue mi armadura, mi igualador en esa situación. Hablé con la confianza, la fluidez, el conocimiento que había cultivado en el dominio del habla como hablas, la primera impresión, reforzada por tu habla.